Bien, hoy damos inicio a nuestro estudio bíblico que está centrado en la carta a los Corintios. Hoy nos corresponde la sección del primer capítulo, de los versos 13 al 31. Pues bien, continuamos, como les decía, hoy nuestro estudio de esta carta que escribió el apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto, carta que fue escrita desde la iglesia de Éfeso, como analizábamos en clases pasadas. Y hemos visto hasta ahora que la solución de los problemas de la vida se halla nada más ni nada menos que la supremacía del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos a Él, es decir, a Cristo, para que Él se convierta verdaderamente en nuestro amo y Señor de nuestras vidas, entonces las circunstancias de nuestras vidas ocupan su lugar propio, el lugar que le corresponde en sus planes. Por lo tanto, Cristo es la solución a los problemas que tiene la iglesia de hoy en día y los que tienen todas las personas en manera particular también. La iglesia, por otra parte, en esta ciudad de Corinto se hallaba viviendo momentos de una gran confusión. Ellos eran creyentes que, por encontrarse en una primera fase de su crecimiento espiritual, no habían alcanzado aún la madurez y podrían tal vez haberse comparado con niños, como lo trata Pablo más adelante, que son los que más lloran, los que se quejan y protestan. Las divisiones en aquella iglesia de Corinto, como hemos visto en clases pasadas, no son muy distantes a las problemáticas que hoy tienen las iglesias locales, particularmente en este tiempo. Hay mucha similitud a los problemas que existían en Corinto, a los que hoy tienen las iglesias locales o su propia iglesia donde usted milita. Estos problemas, estas divisiones que tenía la iglesia de Corinto, estaban causadas por las diversas preferencias de los creyentes, por los diferentes líderes de la congregación, con el resultado evidente de que se formaban grupos alrededor de cada uno de ellos. Recordemos que en un grupo estaban los alumnos de Pablo, en otro los admiradores de Apolo, ese gran expositor con elocuencia, dice Hechos capítulo 18, describe a este tremendo siervo de Dios. También habían otros que eran partidarios de Simón Pedro, o sea, Cefas, como lo menciona el mismo verso 13 y 14. Pablo, y por otro lado, recordemos por un momento que todos estos aquí mencionados, Pablo era un intelectual, era un brillante hombre de Dios, era valiente, pero quizás no era físicamente atractivo, dicen algunos eruditos. Pero aquellos que amaban la palabra de Dios, amaban sin duda a Pablo. Simón, por otra parte, Simón Pedro, era fogoso, era vehemente. Al principio había sido un poco débil, pero luego se convirtió en un vigoroso predicador del Evangelio. Tenía un gran corazón, era sentimental. Luego tenemos a Apolo, que era uno de los grandes predicadores, como decía hace unos minutos, de la iglesia apostólica. Él sale de Alejandría, ¿cierto? Y era uno de los grandes eruditos que tenía la iglesia apostólica. Pero era un predicador elocuente, dice. Todos estos hombres tenían personalidades fuertes, pero nunca provocaron divisiones. Luchaban juntos por la fe, procuraron guardar la unidad del Espíritu y exaltaron la persona de Jesucristo. Eran los miembros de la iglesia de Corintios los que estaban causando las divisiones. Y así aquellos pequeños grupos discutían entre sí. Algunos elogiaban la profundidad espiritual de Pablo, otros la expresividad y tono evangelístico de los sermones expositivos y evangelísticos de Pedro, y otros pensaban que la elocuencia de Apolos hacía vibrar con su elocuencia a las multitudes. Pero aquellos creyentes inmaduros estaban pasando por alto el hecho de que aquellos tres hombres eran siervos de Dios. De modo que el apóstol Pablo les iba a hablar claro sobre este asunto más adelante, enseñándoles que la centralidad de Jesucristo era la solución para resolver
las facciones y fracturas que existían en la iglesia. Ahora bien, hemos visto en el versículo 12 que había un cuarto grupo, el grupo de los que decían yo soy de Cristo. Pero no porque le estuvieran dando a Cristo el primer lugar, sino porque se consideraban un tanto más espirituales que los demás. Formaban un círculo cerrado, manifestaban una actitud de superioridad espiritual sectaria frente a los demás y excluían a los demás creyentes. Estamos, hermanos, viendo en una época en que los principales problemas de algunas iglesias no provienen, lamentablemente, siempre del exterior, sino que son internos y están causados por los personalismos, el afán de protagonismo de algunos líderes, el espíritu sectario que tienen algunas personas y la crítica destructiva a quienes quieren crecer y madurar en el Evangelio. Estos factores, sin lugar a duda, juntos con otros que iremos comentando paulatinamente en esta carta, explican la enérgica actitud del apóstol San Pablo al escribir esta carta a los Corintios, así como su énfasis en la centralidad de Jesucristo, el Señor de la Iglesia. Ahora bien, ¿dónde hallamos la solución para algo así? Bueno, la respuesta, como la decíamos el día de hoy en la iglesia, la tenemos en el versículo número 3, en el versículo número 13 de este capítulo primero de la primera carta a los Corintios, donde leemos lo que dice el apóstol San Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta de Pablo era obvia. Cristo no estaba dividido y cualquier cosa que rompiera la unidad de Cristo, no importa lo que fuera, tenía de por sí mismo hacer algo. Luego sigue preguntando, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es interesante, amada iglesia, notar que el bautismo fue hecho motivo de división entre ellos. No creemos, sin duda, que Pablo se estuviera refiriendo en este caso al bautismo de agua. Este simple se realizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como es señalado en Mateos. Se refería más bien al bautismo del Espíritu Santo. Su pregunta era, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no, dirían ellos. No fuimos bautizados en su nombre. El bautismo por el cual fuimos colocados en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, dentro de la iglesia, una posición dentro de la iglesia, fue el bautismo del Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios capítulo 12, ningún hombre podría haber hecho eso por nosotros, y así ellos necesitaban volver a ocuparse de la persona de Jesucristo. Sinceramente, hablando, yo puedo tener comunión y compañerismo con cualquier persona, sin importar qué clase de nombre o etiqueta lleve esta, si esa persona se puede encontrar conmigo alrededor de la persona de Cristo. Luego en el versículo 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gayo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. Ahora bien, creemos que el apóstol San Pablo sí estaba hablando del bautismo por agua aquí en este caso. Él dijo que nunca se especificó en ese rito porque siempre existía el peligro de que la gente pensase que lo que estaba haciendo en su propio nombre. Él estaba enfatizando la centralidad de Jesucristo. Algunos piensan que el bautismo por agua es el que le va a salvar o que tienen algún poder místico que uno no podría obtener de otra manera si no fuera a través del bautismo en agua. Sin embargo, Pablo continúa entonces diciendo en el versículo número 16 de este primer capítulo que estamos estudiando de la carta a los Corintios, donde Pablo señala que también bauticé a la familia de Estéfana, pero de los demás no recuerdo, dice Pablo, y si he bautizado a algún otro. Pablo no le daba mucha importancia a quien había realizado el bautismo y no se acordaba si había bautizado a otras personas.
aparte de las mencionadas en el texto versículo 16. Luego en el verso 17 Pablo dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para no quitar valor a la muerte de Cristo en la cruz. Es importante, hermanos, destacar el hecho de que en nuestros días estamos viendo a muchas personas que se están dividiendo y separándose en cuestiones secundarias o sin importancia. Y estas son las cosas que causan lamentablemente divisiones y disputas dentro de las iglesias. La iglesia en Corinto estaba fraccionada por ese espíritu partidista. Yo soy de Gallo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, decían ellos. Y el mensaje que llevaron a Corinto los tres, que se han mencionado antes, es decir, Pablo, Cefas y Apolos, transmitían una cualidad y un poder unificador. El mensaje de Pablo, de Cefas y Apolos contenía un mensaje cristocéntrico, como decíamos el día de hoy, que ese debe ser el mensaje que usted y yo debemos llevar, no tan solo en nuestras iglesias, sino que debemos llevar al hogar, debemos llevar a nuestros trabajos, en la vida cotidiana, y a quien de una u otra manera Dios ponga en nuestro camino. Nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. El Evangelio, por otro lado, que ellos transmitían y presentaban, enfatizaba la función y no el fraccionamiento en facciones. Pero las personas en ese lugar, debido a que eran creyentes inmaduros en la fe cristiana, como muchos existen hoy día en nuestras iglesias, comenzaron a poner el énfasis en los individuos, en las personas que habían traído el mensaje. Vemos entonces que el apóstol Pablo desvió su atención de sus grupos partidistas para concentrarlas en nada más que la persona del Señor Jesucristo. En la ciudad de Corintos, así como en muchas otras ciudades de aquella época alrededor del mar Mediterráneo, particularmente en todo el Imperio Romano, el énfasis recaía en la filosofía. Recordemos que Pablo en Corintos estaba a poca distancia de Grecia, que era la capital, ¿cierto?, de la cuna, más bien dicho, de la filosofía. Lo comprobaremos, todo lo que estamos viendo, el énfasis que recaía en la filosofía, en los próximos capítulos, mientras avanzamos en el estudio. Luego, Pablo, en el versículo número 18, añade lo siguiente: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, dice Pablo, a nosotros es poder de Dios. La cruz, amados hermanos, separa a los salvos de los incrédulos, eso está muy claro, pero no separa a los que son salvos entre sí, ya que debe ser causa de unidad, dice Pablo. Me recuerdo que al leer, ¿cierto?, algunas notas de estudios, algunos comentarios, extraje la que escribe el pintor flamenco Rubens, que pintó un cuadro sobre el juicio final. Y en él se puede ver el trono de Dios y a una gran cantidad de personas cayendo en el espacio, alejándose de Dios, de su trono, y que al caer tratan de asirse o unirse unos a otros. Esa es la réplica exacta del mundo en el cual hoy día vivimos y que muchos están tratando de hoy construir a su alrededor. Los que se pierden quieren unirse a un gran grupo y ellos van a lograrlo en los últimos días, como está profetizado aquellos que parten sin Dios en su corazón. Pero en marcados contrastes con esa situación y el pensamiento contemporáneo que hoy vivimos, hallamos el Evangelio de Cristo. El Señor Jesús se presentó como el que divide a los hombres. Y la línea divisoria es la cruz, antes de Cristo, después de Cristo. Dice aquí que el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece aparentemente ser una tontería para los que van a la perdición, pero que es poder de Dios, como dice Pablo en Romanos, para los que se salvan. Pablo, el apóstol, nos mostró claramente
que su método no estaba basado en la sabiduría humana, ni en los métodos lógicos, dialécticos, o en divisiones o diferencias, o en opiniones o teorías, sino que Pablo simplemente presentó de manera clara, precisa, concisa y eficaz la cruz de Cristo. Eso fue lo que trajo unidad a los que se salvaban. Y para los que se perdían, indudablemente tal mensaje constituía una insensatez. El resultado entonces era que la cruz dividía al mundo, pero no a su iglesia. Ese era el mensaje que Pablo les estaba mencionando. Veamos ahora los versículos 19 al 21 de esta primera carta a la iglesia de Corintios. Leemos: Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio?, dice Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bien, notemos que no se trataba de una predicación insensata o absurda, sino de lo que les parecía a algunos la locura de la predicación. Y Pablo, más adelante, continuó hablando en los versículos 22 y 23, donde señala que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente ofensivo y para los no judíos locura. Usted habrá notado que Pablo dividía a la humanidad en dos grandes grupos étnicos. Creemos, primero que todo, que él realmente reconocía una división doble. Por un lado, los judíos y griegos o no judíos. Los judíos representaban a la religión judía, obviamente. Ellos tenían una religión que había sido dada por Dios, una religión monoteísta, es decir, la creencia en un solo Dios. Ellos además pensaban que tenían la verdad, y en lo que se refería al Antiguo Testamento tenían toda la razón. Pero todo llegó a ser para ellos un rito, un perseverar en los ritos de la religión judía y nada más. Ellos se habían apartado de las Sagradas Escrituras o del Antiguo Testamento y habían seguido la tradición rabínica, que era su interpretación de las Escrituras del Antiguo Testamento, particularmente de la Septuaginta, que era la traducción del hebreo al griego, que fue escrita por unos 72 eruditos o doctores de la ley, cierto que fueron en el año 250 a.C., escribió la Septuaginta. El poder de la palabra de Dios, por otro lado, ya no operaba. Por eso, cuando llegó Cristo, usted recordará que ellos pedían algunas señales, dice los versos anteriores que leímos y estudiamos. Ellos querían una señal, en lugar de regresar a las Escrituras. Cuando ellos solicitaron eso, el Señor Jesucristo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y les explicó lo siguiente: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bien, encontramos estas palabras en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, el verso 39. Así que la señal de Jonás era la señal de la resurrección. Por otro lado, el otro grupo estaba formado por los griegos, es decir, los no judíos. Ellos representaban, sin duda, la filosofía, amaban la sabiduría, decían que estaban buscando la verdad, estaban recorriendo el universo entero en su búsqueda de la verdad. Ellos eran los racionalistas. Así como los judíos terminaron en su ritual, los no judíos acabaron convirtiéndose en racionalistas y se tenían que ajustar a las normas de la razón.
unos 400 años antes de que viniera Cristo, la nación griega produjo en el horizonte de la historia una brillantez mental y logros artísticos sensacionales de tales dimensiones que aún hoy deslumbran de manera impresionante a toda la humanidad. Aquella época de oro duró aproximadamente unos 300 años. Hombres como Pericles, Anaxágoras, tales de Mileto, dejen ver, Sócrates, indudablemente Platón, Aristóteles, todos ellos desaparecieron, pero dejaron algunas doctrinas o escuelas como las de la filosofía del estoicismo, la del Epicuro y la filosofía peripática. Luego siguieron 2000 años de esterilidad y estancamiento filosófico, hasta que después vinieron los otros como Bacon, Hobbes y Descartes. Y entonces se produjo un renacimiento de pensadores con un breve y brillante periodo que fue sucedido por uno de decadencia que en ciertos aspectos ha prolongado sus efectos hasta nuestros días. ¿Cuál es la verdad entonces?, preguntó el fatalista Pilato, y Bacon hizo la misma pregunta. La filosofía, amados hermanos, aún se está formulando y no tiene ninguna respuesta a los problemas de la vida. Hay que reconocer que las preguntas del versículo número 20, que hemos leído anteriormente, tienen una rigurosa actualidad. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El versículo 22 dice que los griegos buscaban la sabiduría. El ser humano se encuentra aún buscando alguna teoría, algunas fórmulas adecuadas para explicar y enfrentarse a los días actuales en un periodo postmodernista. Y piensa que por medio de la ciencia hallará alguna de las respuestas a las interrogantes de esta vida. ¿Ha logrado acaso el hombre obtener esas respuestas? Hay serias dudas en cuanto a esta máxima, y quizás nos ayude a entender mejor la situación una declaración que apareció en el libro de Jaime Brunham, El suicidio de Occidente, que recomiendo leer. Escuché, por favor, lo que dice este autor. Abro comillas. La verdad es que el hombre se ha sobreestimado en cuanto a sus propias realizaciones. El colocar una nave espacial en una órbita a cientos de kilómetros alrededor de la Tierra requiere una buena cantidad de pensamiento y esfuerzo conjunto. Pero nosotros nos inclinamos a exagerar las cosas. Aunque a los hombres que viajaban en naves espaciales a unos cuantos kilómetros sobre la Tierra se les llama astronautas. ¿Y qué tiene que ver esto?, me dirá usted. Este es un nombre apropiado. O un nombre, inapropiado. ¿Por qué inapropiado? Porque los hombres no llegarán a ser astronautas, ni menos aún cosmonautas, hasta que lleguen a viajar entre las estrellas. Y es importante recordar aquí que la mayoría de las estrellas se encuentran a varios miles de años luz de distancia de nuestra Tierra, inclusive de nuestro sistema solar. Alguien necesita decirle a los seres humanos que no se tomen estos logros demasiado en serio. Estimado hermano, el hombre de hoy cree que él tiene la respuesta de todo. Y este versículo pregunta, ¿dónde está el sabio? Y esa es una buena pregunta que debemos hacernos, porque la sabiduría de este mundo ha sido convertida por Dios en una realidad carente de sentido. Leamos una vez más los versículos 21 al 23 de esta carta, de este primer capítulo de esta carta a los Corintios. Pues que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado.
Para los judíos ciertamente una ofensa y para los no judíos locura. Los judíos hallaron en la cruz una piedra donde tropezar, un chandalón. Ellos buscaban una señal, querían que alguien les mostrara el camino. Necesitaban, por lo tanto, algo así como un indicador, una señal en la ruta. Ellos hubieran aceptado a un valiente montado en un hermoso caballo blanco o que condujese un carruaje victorioso que derrotara al poder del Imperio Romano. Pero un Cristo crucificado era para ellos un insulto. Para ellos esto significaba una derrota, no una victoria. Y no lo consiguieron aceptar, no quisieron aceptar esta situación que le estaba planteando el apóstol. Y el apóstol Pablo dijo, escribiendo a la iglesia de Roma, en el capítulo número 9 de dicha carta, el versículo 33, abro comillas, que dice: como está escrito, he aquí pongo a Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será defraudado. Luego, también el apóstol San Pedro, escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versos 7 y 8, y nos dice lo siguiente: para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra principal, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Así hemos visto que para los judíos un Cristo crucificado era una piedra de tropiezo, era una ofensa. Por otra parte, para los griegos, o sea, los no judíos, la cruz era una locura, algo absurdo, algo ridículo, algo tonto. Era algo totalmente extravagante, ridículo, opuesto a cualquier sistema racional o mundano. En Roma se halló una caricatura de los cristianos que los representaba con la figura de una cruz con la cabeza de un asno. Y podemos decir que en el día de hoy mucha gente está haciendo lamentablemente lo mismo, poniendo a nuestro Salvador Jesucristo en ridículo. Pablo se dirigió directamente a la filosofía griega. Cuando estuvo en la ciudad de Corinto, predicó a Cristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 18, los versos 16, Pablo dice, el autor de esta carta dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, mi conciencia está limpia. Desde ahora me iré a los no judíos. Pero, ¿puede la filosofía sacar al hombre del pozo negro de esta vida? Estimados amigos y hermanos, nunca ha podido hacerlo. Observe que los seres humanos serán salvos, no por la predicación loca o absurda del Evangelio, sino por la predicación de la locura, es decir, por la predicación de la cruz. No es el método, sino el mensaje, lo que el hombre normal considera locura o insensatez, y por eso los hombres lo rechazan lamentablemente. Y uno se da cuenta que la sabiduría del mundo se limita a crear programas que alivien los problemas de la pobreza de la sociedad, los problemas de salud o educación que tiene una comunidad. Pero la solución fundamental que el ser humano necesita hoy un encuentro con el Evangelio, el cual no está previsto en los esquemas de la sabiduría y recursos humanos. El apóstol Pablo nos presentó a continuación una clase diferente de personas que provienen de los judíos y de los no judíos. Se trata de los llamados, los que no solo han escuchado la invitación, sino que también han respondido a ella, y que han hallado en la cruz la sabiduría y el poder de Dios, que ha transformado sus vidas y los ha convertido en hombres y mujeres nuevos,
el Señor Jesús formó a 11 hombres, luego llamó a Saulo de Tarso y después les envió a cumplir su misión. Ellos llevaron el Evangelio a Corinto, la ciudad del pecado, la ciudad de la lujuria sexual, y luego a Éfeso, la ciudad religiosa a su manera. Y por más de 2000 años, los mensajes del Evangelio han estado recorriendo el mundo entero y constituye la única ayuda y la única esperanza que tiene la humanidad. Leamos ahora los versículos 24 al 26 de esta primera carta a los Corintios. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, pero es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos procesos, ni muchos nobles. Por tanto, es costumbre de algunos hablar de los grandes personajes que han aceptado a Jesucristo, artistas, líderes importantes en la sociedad, o personas influyentes en el gobierno, o algún u otro político. Pero lo importante es que Dios está sin duda llamando a las multitudes, a la gente común, como lo somos usted y yo. Veamos ahora, ya entrando en tierra derecha con esta sección, con este estudio del día de hoy, según el versículo 27, ¿qué es lo que eligió Dios? Pablo dice, sino que los que el mundo considera necio, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los que el mundo considera débiles, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea que Dios ha trastocado la valorización del mundo, actuando según sus propósitos debido a su providencia divina y a su soberanía como tal. Ahora, estimados, leamos los versículos 28 y 29 y dicen así. Y a la gente despreciada y sin importancia de este mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros no tenemos nada que presumir, pero veamos lo que se nos dice en el versículo número 30 y con esto vamos terminando. Pero Dios mismo nos ha unido a Cristo, el cual nos ha ido, podemos ver que aquí se menciona en este verso número 30, a que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos, estimados amigos y hermanos, lo hallamos en Él, en Cristo. Para finalizar, el versículo 31 que dice lo siguiente. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, dice este último verso 31 que vamos a analizar. Pues bien, nuestro motivo de gloria debiera encontrarse sin lugar a duda en el Señor Jesucristo. Estimados amigos y hermanos en la fe, permítame hacerle una pregunta o un par de preguntas. ¿En qué se gloría usted? ¿De qué se enorgullece usted hoy? ¿Está jactándose de los títulos que tiene pegado en su pared, en su oficina, en su living? ¿De su sabiduría o sus conocimientos que se lo envanecen? ¿De sus riquezas, influencias o poder humano? ¿De su posición social, personalidad o carácter? Estimados amigos, usted no tiene de qué gloriarse, y tampoco nosotros. Pero nos necesitamos el día de hoy. Mi deseo es que usted pueda recibirle en su vida aceptando la obra que Él realizó a favor suyo en la cruz. Si eso ocurriera, y entonces pasará usted a vivir en otra dimensión, en otra realidad, la realidad de la vida eterna. Pues bien,
Hemos concluido el estudio de hoy. Hemos visto de los versos 13 al 31 y los dejo invitado para la próxima clase, el próximo martes. Vamos a continuar con el estudio de esta carta preciosa que Dios nos ha permitido en nuestra iglesia local, en nuestro Instituto Unión Iglesia del Señor de Cerrillo, que gracias al Señor ya cuenta con la certificación para gloria del Señor del Instituto Bíblico Nacional de nuestro país. Así que cualquier consulta sobre esta materia, si usted quiere ser bendecido y quiere prepararse en nuestras aulas, tiene que comunicarse con nosotros. Dejo en la descripción más abajo dejo la dirección y el teléfono para que usted pueda comunicarse con nosotros y poder tener estas notas de estudios y los audios que estamos desarrollando clase a clase y todas las preguntas que usted quiera hacer respecto a nuestro Instituto Bíblico, que, dicho sea de paso, que aprovecho a saludar a los hermanos de nuestra congregación y a quienes participan activamente todos los días martes, el pastor Juven Alcona, su esposa, su hija. También quiero saludar en esta tarde al pastor Marco con su esposa, al alcalde de Cerrillo que está compartiendo con nosotros y a toda la congregación de nuestra querida iglesia aquí en la comuna de Cerrillo. Que les habla su hermano Alejandro Lizama, los deja cordialmente invitados para el próximo martes para continuar con el estudio de la primera carta de los Corintios y poder ser bendecidos para conocer qué es lo que no tenemos que hacer para ser cristianos maduros. Muy buenas noches.